Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro España Innova, que organizamos gracias al patrocinio del Corte Inglés y de la Fundación Ramón Areces y la colaboración institucional de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. Hoy tenemos el placer de recibir a don José María Fernández Sousa en esta tribuna del Foro España Innova y la satisfacción de que haya aceptado presentarle la ministra de Fomento, doña Ana Pastor. La tribuna es suya. Muy buenos días a todos, señoras y señores. Querido José Luis, muchas gracias por poder estar hoy contigo también en esta tribuna. Muchas gracias a don Raimundo Pérez Hernández. Muchas gracias. Y querido amigo José María Fernández Sousa. Autoridades, exministros, presidentes de comisiones, senadores, diputados, consejero de la Comunidad de Murcia, presidentes de consejos generales y de asociaciones profesionales, señoras y señores. Muchas gracias por haberme invitado a participar en este foro y, además, para presentar a un hombre poco proclive a los focos, a José María Fernández Sousa Faro, que lo hago, José María, con sumo gusto, además porque te conozco de hace muchos años, y presentar a quien uno conoce a lo largo de décadas es muy fácil. Hoy vengo a hablarle de él, del hombre, del científico y de la persona también. Y felicito al Foro Innova, a José Luis, por los éxitos que lleváis recogidos y por tratar en este foro un tema tan importante para el futuro, para nuestro futuro, que es el de nuestra ciencia, el de nuestra investigación, el de los innovadores de nuestro país, que son muchos, y espero que sean más. Cuando hace unos días me llamó José María para decirme que quería que estuviera aquí en este acto con él, en uno de esos momentos de cierta tranquilidad, que no son muchos en esta tarea que me ha tocado en esta etapa, estuve repasando algunas reseñas biográficas de José María y recordando algunas referencias de su trayectoria profesional. José María tiene muchas similitudes con los profesionales y con los hombres de la historia de la humanidad, pero especialmente tiene algunas notas en común con los humanistas del Renacimiento. Esos intelectuales, esos filósofos, esos académicos y, en algunos casos, hombres de acción, que, como saben, compartían muchos campos del saber. Humanistas como Erasmo o como Petrarca o como Luis Vives. Esos hombres que defendían el valor del hombre como palanca de progreso para la humanidad, a través de lo que el hombre con su ciencia podía conseguir. Humanistas porque propugnaron una formación integral del hombre y porque apreciaban el esfuerzo y el espíritu de superación. Pues bien, esos rasgos los descubro también en José María. El recorrido vital nos descubre una persona de amplia formación, tanto en el aspecto técnico de la bioquímica, de la que es doctor, como en la ciencia económica que ha adquirido tras su paso por el IES y también por su experiencia como empresario. Este recorrido por su vida nos muestra experiencias profesionales muy variadas. En la universidad, empezó en nuestra tierra, en Santiago de Compostela, también en la Complutense. En investigación aplicada, en laboratorios de investigación de la empresa Shell o de antibióticos. En institutos universitarios de fuera de nuestro país, en Basilea o en Washington University, o en San Luis o en la Fundación Edmond en París. Y, finalmente, la gerencia empresarial, que le ha hecho estar al frente, como saben, de Celtia y luego de Genómica, de Nostira o de Silentis, que han sido punteras, como saben, en la aplicación del análisis del ADN, del desarrollo de fármacos para el tratamiento de la prevención de enfermedades del sistema nervioso o del silenciamiento génico. José María Fernández Sousa ha trabajado también como esos humanistas renacentistas en diferentes ámbitos geográficos, en España, en su país, en Estados Unidos, en Suiza o en Francia. Por eso, José María, para mí, es un hombre de reflexión, es un hombre de investigación y es un hombre de acción.
Es un hombre de reflexión porque es capaz de transmitir saber mediante la docencia y generar en sí y con otros espíritu crítico. Es un hombre de investigación porque es un hombre de ciencia, de donde han nacido sus más de 90 publicaciones y sus patentes en bioquímica, antibióticos y antitumorales, empeñado con ello en hacer olvidar la famosa frase de que inventen ellos. Y José María es también un hombre de acción, es decir, es, utilizando una expresión muy propia del siglo XXI, un emprendedor, porque en la aplicación de esas investigaciones no se contentó con lo que ya existía, sino que, parafraseando a su admirado Einstein, no quiso hacer más de lo mismo y fundó Farmamar, una compañía biotecnológica que ha desarrollado una nueva manera del aprovechamiento del mar para obtener fármacos de origen marino, como ese innovador Yondelis, que está alargando la vida a tantas personas afectadas por cáncer. He leído unas palabras de José María y voy terminando ya, porque ya saben que un buen presentador es aquel que habla poco y posiblemente haya hablado más de la cuenta. Dice muchas veces José María que las plantas hay que regarlas todos los días. Nos gusta, ya sabe, ser cercanos y decir las cosas para que las entienda la gente. Y me gusta mucho la frase, porque para mí regar todos los días es ese valor de la constancia en el trabajo, del esfuerzo personal, del espíritu de sacrificio, de una abnegada y paciente dedicación, que es la única manera que entiendo de sacar las cosas adelante, que son, por cierto, José María, aquellas a las que me estoy aplicando todos los días, porque no entiendo otro modo de sacar las cosas adelante, sobre todo en un momento en el que este país, como saben, estamos viviendo una seria y profunda crisis. Pero quiero decirles hoy desde esta tribuna y mandarles un mensaje de optimismo, que es el optimismo que refuerza tener al lado a emprendedores. Y por eso estoy aquí hoy. Estoy aquí por ser hija de lucense, como José María, y por ser su amiga y por respetar profundamente su trayectoria profesional, pero especialmente porque creo en los emprendedores, creo en el éxito y en el futuro de nuestros científicos, y creo que esto solo puede hacerse con profundas reformas estructurales que permitan también a este campo, al campo de la ciencia, que pueda tener el lugar que todos queremos que ocupe. Y a pesar de la crisis, todos tenemos que priorizar lo importante. Y lo importante es la ciencia, señoras y señores. Y por eso el crecimiento económico vendrá de la mano de la creación de empleo y riqueza, y vendrá de la mano de dar más oportunidades y de que hoy sigamos invirtiendo en ciencia en nuestro país, como elemento dinamizador, como entiendo que es esta cartera que me ha tocado ocupar, esta cartera que ha de ser también elemento dinamizador, y aquí hay muchos empresarios, de desarrollo y de liderazgo de la recuperación española, porque es el campo que yo ocupo, también tiene mucho que ver con generar valor, generar riqueza y generar innovación. Solamente pensar en el ferrocarril de dentro de 25 años es pensar en un nuevo modo de ferrocarril en España. Hablar de RMTS es hablar del futuro de la seguridad en nuestras vías. Hoy, y termino ya, recuerdo aquí las palabras de Rafael Argullol, cuando decía que cuando las palabras ocupan el escenario público hay que estar muy atento porque pueden representar un espejo de la época en la que voluntaria o involuntariamente nos reflejamos todos. Espero que mis palabras hayan reflejado lo que quiero, deseo y trabajo para el futuro de nuestro país. Y hablar de futuro hoy en España es hablar del futuro de la ciencia, es hablar del futuro de la biotecnología, y por eso es un honor, José María, estar hoy aquí contigo y escucharte. Muchas gracias a todos, y estamos aquí para cambiar esta realidad que dice un amigo mío que es testaruda, pero yo espero que la testarudez de la realidad de hoy se pueda transformar con eso que es el espíritu emprendedor y el espíritu de los hombres y mujeres de nuestro país, que tienen tan alta cualificación, como saben, y sobre todo en el campo de la ciencia. Muchísimas gracias. Excelentísima señora ministra de Fomento,
Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras, señores, queridos todos, quiero agradecerles su presencia en este acto, en este desayuno del Foro Innova. Quiero agradecer muy especialmente a la ministra de Fomento, querida Ana, el que aceptaras mi petición de presentarme hoy en este acto. El ser presentado de la mano tuya a este foro es para mí un orgullo y una gran satisfacción. Creo que tú eres una referencia clarísima en el sector de la salud en España y, por lo tanto, te estoy enormemente agradecido por haber aceptado la petición de presentarme hoy a este foro. Quería también agradecer a Nueva Economía Forum el haber elegido el que yo presente hoy en este desayuno la historia de Farmamar como un proyecto innovador. Quería agradecérselo también a los patrocinadores y muchísimas gracias, José Luis. Se me ha pedido que presente la historia de Farmamar como ejemplo de compañía innovadora. Farmamar tiene 25 años de historia y presentarlo en 20 minutos pues es un resumen muy rápido de toda la historia de Farmamar, pero lo voy a intentar hacer. Farmamar se funda en el año 1986 y es una compañía que pertenece 100% al Grupo Celtia. Por lo tanto, vamos a ver los antecedentes de Celtia. Celtia es una compañía gallega que se funda en el año 1939, tiene 72 años de historia y la fundan mi padre y sus hermanos y tiene actividades en el sector farmacéutico, veterinario, insecticidas, pinturas, fitosanitarios y es fundadora en el año 1949, es una de las empresas fundadoras de Antibióticos S.A., que con el tiempo se convirtió en la primera industria farmacéutica de nuestro país. También fundó Celtia en el sector farmacéutico en el año 64, una compañía Easy Pharma al 50% con el grupo británico la Imperial, el ICI. En el año 1985 se vende antibióticos y en el año 1986 España entra en la Unión Europea y el socio británico de la ICI decide que quiere comprar de alguna manera, como Easy Pharma no hacía investigación, laminaban los precios laminaban el beneficio vía precios de transferencia y también Celtia estuvo abocada a la venta de esa otra empresa farmacéutica. Con lo cual, Celtia se queda sin inversiones en ese momento en el sector farmacéutico. Y yo llego a Celtia, me nombran presidente en 1985, con mi experiencia de haber sido catedrático de bioquímica y posteriormente haber pasado 6 años en antibióticos como director de investigación y como consejero. Toda esa experiencia hace que al año de llegar yo a Celtia, en Celtia decidamos la fundación de Farmamar. Celtia quería estar en el sector farmacéutico, después de haber perdido las inversiones en antibióticos y en Easy Pharma. Y sabíamos que al entrar España en el 86 en la Unión Europea ya no era posible aquellas patentes secas que se hacían entonces. No había patente de producto, solo había patente de proceso, no había inversión de la carga de la prueba, con lo cual había que investigar de verdad si se quería tener nuevos productos.
Competir contra las grandes farmas haciendo lo mismo que las grandes farmas hacían iba a ser misión casi imposible. Yo tenía la experiencia de antibióticos y me daba cuenta que era un tema muy difícil, con lo cual debíamos de asumir riesgos y hacer algo que no estuvieran haciendo las grandes farmas. Y decidimos apostar por el mar como fuente de fármacos. Había una lógica. La naturaleza nos ha dado excelentes medicinas. Todos conocen, por ejemplo, la penicilina, producida por un hongo, Penicillium notatum, Penicillium chrysogenum. Todos conocen también otros antibióticos que siguieron a la penicilina, pues las tetraciclinas, los aminoglicósidos, los macrólidos, todos producidos por bacterias u hongos terrestres. En el área de los analgésicos, aparte de los derivados de la morfina que se obtienen de la amapola, la misma aspirina, el ácido acetil salicílico, se encuentra en la corteza del sauce blanco, Salis alba, de ahí el nombre salicílico, aunque hoy se produce por síntesis química. Y en el área de los antitumorales, pues tenemos excelentes antitumorales producidos por la naturaleza, el Taxol, el Topotecan, las vincas, la vincristina, la velomicina, la mitomicina, producidos por raíces, hojas de plantas o bacterias del suelo. Ninguno de todos estos ejemplos es terrestre, ninguno de estos ejemplos es marino, todos son terrestres. Y cabía pensar que si en el mar habita el 80% de los seres vivos de nuestro planeta, también en el mar podríamos encontrar medicinas, máxime cuando era un territorio prácticamente inexplorado. No es una idea nuestra, hay escritos chinos de la antigüedad o el mismo Plinio el Viejo. En uno de sus escritos describe que en la cola de la raya pastinaca hay propiedades analgésicas, quiere decir que la idea estaba ahí. Incluso había centros académicos por aquella época que estaban ya buscando fármacos de origen marino. Pero ninguna compañía farmacéutica había buscado de forma sistemática en el mar. Y nosotros decidimos apostar por el mar como nueva fuente de fármacos. Y así nos embarcamos en el año 86 en esta búsqueda. ¿Qué hicimos? Bueno, pues para la recogida de las muestras marinas tenemos que organizar expediciones de buceadores que van por todo el mundo. Para eso tenemos que contar con los permisos para recoger muestras en los diferentes países. Respetamos todos los convenios de biodiversidad, de Kioto, de Río, la lista CITES, y somos muy respetuosos, solamente tomamos unos 100 gramos de muestras de cada organismo, porque realmente lo que hacemos es inspirarnos en el mar. Si encontramos algo interesante, luego tenemos un equipo muy potente de químicos que son capaces de reproducir mediante síntesis química el compuesto natural que la naturaleza nos ha permitido descubrir, elucidar y tomar como referencia. Hoy en día ya nuestros buceadores bajan a 100 metros de profundidad. En esto hemos ido avanzando con la tecnología. Bajan con 3 gases, con helio, nitrógeno y oxígeno. A 100 metros de profundidad, eso lleva a que tengan que hacer, para que se hagan una idea, los que bucean hasta hora y media de descompresión, y están por todos los mares, ¿no? Hemos sido capaces de recoger prácticamente muestras de todos los mares del planeta, y hoy en día tenemos la mayor colección del mundo de organismos marinos, más de 125.000 muestras. Es una colección dinámica porque se va consumiendo y hay que ir reponiéndola. Muchas veces algunos de estos organismos que encontramos a 100 metros de profundidad no están descritos y algunos de ellos los hemos clasificado nosotros.
Y con esta actividad vamos a pasar un poco a los resultados. La primera molécula que descubrimos interesante es el ET743, que hoy se llama Yondelis, que en el año 2001 se licencia a la multinacional Johnson & Johnson para que lo comercialice en todos los territorios fuera de Europa. Nosotros nos hemos reservado Europa como territorio para comercializar el producto y se licenció a Johnson & Johnson para el resto del mundo. En el año 2003 se presenta el primer dossier para intentarlo registrar en sarcomas de tejido blando. Teníamos la concesión del estatus de Orphan Drug para enfermedad huérfana, enfermedad rara, y se presenta el primer dossier para registro en un estudio en el que se comparaba contra el histórico y no es aprobado. De los 15 países que conformaban la Unión Europea entonces y que tenían representación en la EMEA, tenemos el apoyo de 7, pero hay 8 países que deciden no aprobarlo. Esto hace que tengamos que hacer un nuevo estudio mucho más arriesgado, puesto que en la indicación, en segunda, tercera línea, no había nada para el tratamiento de sarcomas de tejido blando. Por eso el primer estudio lo tratamos de comparar contra el histórico. En el segundo estudio, como todos los grupos de sarcoma de Europa habían escrito una carta a la EMEA diciendo que el fármaco funcionaba, por contra, todos esos oncólogos expertos en sarcoma de Europa pensaban que no sería ético hacer un estudio contra placebo. Con lo cual, lo último que nos quedaba, el único recurso que nos quedaba es comparar Yondelis alta dosis contra Yondelis baja dosis. Nos embarcamos en ese estudio arriesgado y salió bien. De manera que se aprueba Yondelis en el año 2007 para el tratamiento de sarcomas de tejido blando y 2 años después, en el año 2009, se aprueba para el tratamiento de cáncer de ovario. Esto es un hito muy importante, es el primer antitumoral de origen marino que se aprueba en el mundo y también es el primer producto que se aprueba por la EMEA, el primer producto español que se aprueba por la EMEA y que tiene una segunda aprobación en el año 2009. Hoy Yondelis se vende en más de 70 países de todo el mundo. PharmaMar lo está vendiendo en Europa. Johnson & Johnson lo vende en el resto del mundo. Se licenció a Japón, a la número 1 de las farmas japonesas en oncología, que es Taiho Pharmaceuticals, y ellos están haciendo un estudio porque como su etnia es diferente, ellos quieren, digamos, hacer todos los estudios desde cero y lo están haciendo muy bien y supongo que será aprobado en un futuro. Johnson & Johnson lo tiene aprobado en muchos países, lo tiene aprobado en toda América, en Canadá, México, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Venezuela, excepto Estados Unidos, que están pendientes de un estudio adicional que le ha pedido la FDA, pero que en su momento estamos seguros de que también será aprobado. ¿Cómo se ha financiado? Hasta el año 2000 fue financiado por las compañías hermanas del grupo Celtia que pudieron financiarlo, que son Silacel, Celnova y una división inmobiliaria. En el año 2000 ya no era suficiente con las aportaciones de las compañías hermanas, puesto que estábamos embarcados en ensayos clínicos muy costosos. Para que se haga una idea, un paciente en un ensayo clínico en Europa cuesta unos 8.000 euros y en Estados Unidos unos $20.000 y todo eso había que financiarlo. De manera que tuvimos la suerte en el año 2000 de pillar el boom de las tecnologías
y logramos una ampliación de capital de la mano de HSBC que captó 240 millones de euros. Después, en el año 2001, logramos firmar el acuerdo de licencia con Johnson & Johnson, que nos ha reportado 95 millones de euros hasta hoy, más 64 ya comprometidos en pagos aplazados. De esos, 22 fueron un pago inicial y cerca de 30 han sido por compra de Yondelis, de materia prima que fabricamos nosotros aquí en Colmenar, y nuestra fábrica tiene todos los visados de la FDA y de la EMEA. Como no fue aprobado Yondelis en el año 2003, que lo esperábamos y tuvimos que hacer otro estudio, tuvimos que hacer otras ampliaciones de capital. Hicimos 2 ampliaciones por importes de alrededor de 100 millones de euros. En el año 2008 firmamos con Taiho la licencia para Japón, lo cual supuso un pago inicial de 8 millones de euros. Y del 2007 en adelante pues se está vendiendo Yondelis y también tenemos ingresos de las ventas de Yondelis. Bien, todo esto se hizo sin la prueba de concepto, sin experiencia y con el dinero muy justo. Hoy PharmaMar, además de Yondelis, tiene otros 4 compuestos marinos en desarrollo clínico. Están en fase 3, fase 2, fase 1, alguno de ellos muy interesante. Hoy sabemos que alguno de ellos es más potente que Yondelis y se tolera mejor que Yondelis, con lo cual yo estoy bastante convencido que ahora con la prueba de concepto de que en el mar puede haber antitumorales, con experiencia y ahora con más dinero procedente de las ventas ya de Yondelis, lo mejor está por venir, lo mejor está llegando, porque además sabemos que algunos de los compuestos que tenemos en desarrollo están yendo muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues tenemos muchas preguntas ya. Hay una que le pregunta si cree usted que podrá curarse algún día el cáncer, en general o en particular. ¿Podrá acabarse con esta lacra? Bueno, hoy hay varios cánceres que se puede decir que se curan. Todos conocemos el caso de Lance Armstrong. El cáncer testicular es un caso muy claro. El ciclista Armstrong se le diagnostica ya con metástasis, se le trata con una combinación de platinos y se cura. Prueba de que se cura es que después ganó 7 Tours de Francia. También hay otros casos famosos de futbolistas, el caso de Molina, el caso de Roa, el caso de Lubo Penev, son casos de cáncer testicular conocidos que se han curado. También se cura en un 99% pues, el linfoma de Hodgkin, algunos cánceres de piel como el epitelioma vasocelular o el espinocelular, algunas leucemias infantiles, pero por contra tenemos al otro lado como reto, pues por ejemplo, el cáncer de páncreas, que casi coincide la incidencia con la mortalidad. Y entre unos y otros tenemos un espectro de tumores que hoy se curan en mayor o menor medida, pero tenemos un reto por delante. Nos falta arsenal terapéutico para lograr, digamos, avanzar en el sentido de poder ir mejorando el tratamiento de muchos tumores. Más preguntas. ¿Fue difícil licenciar el Yondelis? ¿Qué y a quiénes recuerda usted en el largo y tortuoso camino que precedió al registro de Yondelis? ¿De licencia? Sí, de la licencia y del registro. Bueno, intentamos licenciar el Yondelis muy al principio, puesto que
necesitábamos financiar el desarrollo y compartir el desarrollo. Antes no comenté, pero desde que firmamos el acuerdo con Johnson & Johnson, ellos financian el 65% del desarrollo clínico, puesto que nos hemos repartido los territorios del mundo y Europa es un 35% del mercado oncológico mundial, el resto es un 65% y así nos repartimos los gastos de desarrollo. Con lo cual, el licenciarlo supone un alivio en el coste del desarrollo. Y lo intentamos licenciar bastante pronto. Nos encontramos con una dificultad enorme. Visitamos muchas compañías, muchas grandes farmas y nos dijeron que era una molécula muy interesante, pero que no seríamos capaces de sintetizarla. Es una estructura muy compleja que pensaban que no seríamos capaces de sintetizarla. Yo me acuerdo en alguna de las reuniones que les dije, pues por eso estamos aquí, porque ustedes tienen 100 químicos y quizá con su ayuda podamos llegar a sintetizarla. Y me dijeron que no lo lograríamos. Y nos pusimos a trabajar y lo logramos por dos caminos. En primer lugar, tuvimos cultivos marinos en varios sitios de España, en Huelva, en Cádiz, en Baleares, en Formentera, en Mallorca, en Túnez, en Puerto Rico. Llegamos a cosechar 300 toneladas de la Actinascidia turbinata, que es el invertebrado del que se obtiene el Yondelis, que luego con un acuerdo con los laboratorios franceses de Pierre Fabre procesaban y llegamos a obtener cantidades de Yondelis suficientes para llevar a cabo muchos ensayos clínicos. Y en ese tiempo nuestros químicos hicieron algo increíble, que fue sintetizar esa molécula tan compleja. Y hoy se produce en Farmamar el Yondelis por síntesis química. Y a partir de ese momento, en el momento que tuvimos resuelto la síntesis, pues tuvimos ya fácil la negociación. De hecho, estuvimos negociando con más de una compañía farmacéutica y finalmente cerramos el acuerdo con Johnson & Johnson. O sea que fue determinante el poder garantizar el suministro de Yondelis para cerrar el acuerdo de licencia. Y en el proceso de legalización en la Unión Europea, ¿hubo dificultades? ¿Le faltó apoyo desde las autoridades españolas? ¿Cómo fue aquello? No sé. No, vamos a ver. Quizá nos confiamos, nos habían dado el estatus de orphan drug. Es una enfermedad rara, no es fácil reunir un número suficiente de centros que aporten el número de pacientes para hacer un estudio en un corto plazo, con lo cual hicimos un estudio con una sola rama. Era en segunda o tercera línea, que no había nada. En primera línea se da doxorubicina e ifosfamida y detrás de esto no había nada para tratar sarcoma. Sarcoma es un cáncer muy difícil de tratar. Y pensamos que haciendo un estudio en el que se mostrara la eficacia del fármaco, pues sería suficiente. Y eso fue lo que hicimos. Y no fue aprobado por ese resultado tan apretado en aquella votación. Prácticamente todos los grupos de expertos en sarcomas mandaron una carta a la EMEA diciendo que era un fármaco eficaz, que funcionaba. Luego se ha visto que funciona. Hicimos un estudio más difícil y salió, ¿no? Pero como estábamos confiados, no pedimos ayuda. A mí me preguntan, profesor, si hacen ustedes ensayos clínicos en España. Bueno, sí. Además hay una anécdota muy curiosa. Nosotros con Yondelis los primeros estudios de fase 1 no los hicimos en España. Yo tenía la experiencia
de haber sido director de investigación en antibióticos y haber ido a intentar registrar con un dossier el interferón. Y en aquella época me dijeron que hasta que no estuviera aprobado en un país importante, pues que no lo iban a aprobar aquí. Y yo dije, bueno, pues eso es como si me dicen ustedes que no tenemos que investigar, dígame que tengo que cumplir. Pero bueno, no nos aprobaron el interferón. Tenía esa experiencia y entonces John Dellis decidimos hacer la fase 1 porque no había experiencia en España, nunca se había hecho una fase 1 first in man en oncología en España. Y entonces la fase 1 la hicimos en Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Holanda. Y tardaron, un mes en autorizarnos a entrar en clínica. Y poco después, 1 o 2 años después, José Manuel Romay Beccaria, que era ministro de Sanidad, un día me llamó y me dijo, más o menos yo tengo mala memoria para recordar exactamente las palabras que tuvimos, José Manuel, pero me dijiste algo así como, Fernández, ¿por qué no se hacen fases 1 con sus productos en España? Yo creo que te dije, ministro, porque yo no puedo permitirme que aquí se tarden 8 o 10 meses en estar evaluando un dossier. El anterior de John Dellis, que lo hemos hecho fuera, pues ha tardado un mes en aprobarse. Y creo que me dijiste, pues tienes nuestro compromiso. Hemos creado una agencia del medicamento que creo que va a ser muy eficiente, de que si el próximo compuesto os decidís hacerlo en España, seremos diligentes. El próximo compuesto era aplidina, que hicimos 4 fases 1 y solicitamos hacerlo en Canadá, Francia, Gran Bretaña y España. Y el primer país que no lo autorizó fue España, o sea que cumplió muy bien. Y desde entonces, además, la agencia española ha funcionado muy bien. Y desde entonces nosotros hemos hecho todas las fases 1, first in man, en España, de todos los productos, y además ha funcionado muy bien. Y los centros españoles que se han especializado en hacer fases 1, first in man, funcionan tan bien que ya los utilizan muchas multinacionales farmacéuticas. O sea que, de alguna manera, hemos, entre todos, ayudado a que España tenga también, digamos, esos ingresos importantes derivados de hacer fases 1, first in man en España. ¿Conoce usted a algún enfermo tratado con John Dellis? ¿Ha podido comentar en persona los efectos de este medicamento? Sí, vamos a ver. Voy a resumir porque conozco más de uno. Precisamente cuando a nosotros en el año 2003 no se nos aprueba el John Dellis, varios oncólogos expertos en sarcoma de Europa me dijeron, no te desanimes, no os desaniméis, el producto funciona en enfermos, y me invitaron a ver a algún enfermo. Yo me acuerdo que en aquel verano visité enfermos en Edimburgo, en París, en Lovaina. En Lovaina el profesor Alan Van Osterom, que era en ese momento el presidente de la EORTC, la European Organization for Research and Treatment of Cancer, una organización europea para la investigación y el tratamiento del cáncer, que era una personalidad, me dijo en una visita que le hacía, ven a ver un paciente que es médico y por lo tanto voy a emplear con él palabras que te van a parecer duras, pero yo creo que es importante que veas lo que dice. Entonces me llevó a su habitación, estaba con su mujer, está enfermo, y Alan le pregunta, él lo conocía, dice, es médico, dice, bueno, Alan, este señor, digamos, es el presidente de la compañía del producto este marino con el que te estamos tratando. Dice, tú sabes muy bien que después de haber fallado a Doxo e IFO, que son los tratamientos de primera línea, la estadística que hay es que la mediana de supervivencia son 6 meses. Dice, sí.
y ya llevas mucho más tiempo aquí de tratamiento, llevaba 1 año y pico, y en ese día pues le estaban dando un ciclo. Y dice, ¿y sabes lo que, si no existiera este fármaco, ya sabes dónde estaría? Le dijo. Y dijo la mujer, dice, sí, no estaría aquí. Y bueno, fue muy emotivo, claro. Tengo muchos más casos, pero quizá voy a contar dos casos que son muy curiosos. Uno de ellos es un paciente que se estaba tratando en París con el doctor Lecesne de un liposarcoma y llevaba ya 2 años de tratamiento. Y entonces este paciente se sentía bastante bien y le fue a decir al doctor, doctor, me gustaría participar este verano en los campeonatos de Europa de triatlón, porque era digamos, su afición. Yo me encuentro bien, lo único que cuando me da un ciclo de Yondelis siento una enorme fatiga y no sé si se podría bajar la dosis manteniendo el tratamiento. Y el doctor Axel Lecesne, que es un gran experto, pues le hizo ahí un fine tuning, le bajó la dosis y se pudo seguir entrenando. Fue a competir y fue medalla de bronce. Hay otro caso también muy curioso, ya con eso termino, de una señora en Alemania que también se trató con Yondelis, salió adelante y luego tuvo una niña y le puso de nombre a la niña María Yondeli, acabado en I. Preciosa historia. Javier Olave, director del Diario Médico, le pregunta, teniendo en cuenta que los resultados de la investigación no suelen verse a corto plazo, ¿cree que el capital riesgo es adecuado para la biotecnología? Sí, siempre que el riesgo lo asuma. Quiero decir que hay que asumir riesgos porque precisamente en biotecnología, en las compañías que desarrollan productos, hay que superar lo que se llama el valle de la muerte, porque las inversiones son a largo plazo, por importes importantes y con riesgo. Entonces hay muchas compañías que se caen por no regarlas. Por eso digo yo que las plantas hay que regarlas. No basta con arrancarlas, vamos con arrancar con la compañía y luego abandonarla. ¿Cuántos competidores les han salido? Pues curiosamente pocos. Vamos a ver, tenemos dos compañías. Una de ellas logró que se aprobara el segundo fármaco de origen marino en el año 2011, la eribulina, que es los japoneses de Eisai, pero no están haciendo lo mismo que nosotros. Ellos lo que tienen es un acuerdo con un profesor japonés de Harvard, el profesor Kishi, que la molécula natural es una molécula mucho más compleja, se llama alicondrina, procedente de una esponja casi imposible de cultivar, y la síntesis íntegra de la alicondrina es 100 pasos de síntesis química, lo cual hace que no sea industrializable. Y entonces, en un ejercicio académico, este profesor de Harvard, que intentó reproducir la isomoalicondrina, encontró que ensayando los intermedios, la mitad de la molécula ya era muy activa. Y entonces se lo licenció a los laboratorios japoneses Eisai, que lo han desarrollado y que fue aprobado por la Unión Europea el año pasado, por la EMEA a principios de año. Luego hay otra pequeña compañía en San Diego que se llama Nereus, que están buscando fármacos de origen marino, pero solo en bacterias marinas, porque
no se atreven a buscar en macroorganismos. Me olvidé decir antes, cuando yo estaba comentando dónde buscábamos nosotros, que aunque muchos piensan que somos los de las algas, realmente donde más buscamos es en invertebrados marinos, porque la vida empezó en el mar hace 3.000 y pico millones de años y solo algunos pudieron colonizar la Tierra hace 650 millones de años. Precisamente los que están provistos de esqueleto, de pseudoesqueleto, para afrontar, digamos, las condiciones más hostiles que tienen que soportar los organismos terrestres. Los invertebrados marinos se quedaron en el mar, la mayoría, pues corales blandos, corales duros, esponjas, equinodermos, briozoos, ascidias, toda una lección de zoología. Y esos son fundamentalmente los organismos donde nosotros buscamos. Pero si encontramos algo, tenemos que ser capaces de sintetizarlo y no es fácil. Nosotros tenemos un equipo muy potente de química. Y Nereus no se ha atrevido a buscar en invertebrados marinos, solo está buscando en bacterias. Tienen ahora mismo un producto en fase 2, pero no parece que esté yendo muy lejos. Con lo cual, curiosamente, en este momento no tenemos prácticamente competencia. Qué suerte. Ana Tuñas, de EFE, le pregunta, ¿están dispuestas las compañías farmacéuticas a aceptar o negociar una quita de la deuda sanitaria? ¿Cuáles son las alternativas que barajan para saldar lo que les deben? Francisco Resa también le pregunta, o Mesa, le pregunta cuál es el nivel de exposición de Farmamarcel a la deuda de las comunidades autónomas y si esperan ustedes una solución a corto plazo. La pregunta es para mí. Para usted, profesor. Bueno, a Farmamar le deben entre Italia, España y Portugal, le deben 20 millones de euros, más de 20. Con lo cual, nosotros tenemos que pagar los ensayos clínicos, tenemos que pagar a nuestros empleados, tenemos que hacer frente a nuestros pagos y nos vendría muy bien. Es lo único que... ¿Están dispuestos ustedes a hacer una quita? Bueno, en este momento nos vendría muy mal, ¿no? Porque... Sí, la gente se ríe, pero hay que mirar después las cuentas de resultados, ¿verdad? Maite Antona, de Servimedia, dice, ¿cuántos años perderá la investigación española por la crisis económica y los recortes que se están llevando a cabo en este sector? ¿En cuánto? Es que no... ¿Cuántos años perderá la investigación española por la crisis económica y los recortes que se están llevando a cabo en este sector? También José Manuel González Huesa le pregunta, si usted fuera hoy ministro de Hacienda o de Sanidad, ¿qué partidas del gasto sanitario cree que deberían reducirse o adaptarse para afrontar los objetivos del déficit del Estado español? ¿Y cómo se puede gestionar de una manera más eficaz este servicio público? Ya ve lo que le preguntan. No voy para ministro, no. Carlos, no. No te sé contestar. ¿Pero cree usted que la investigación puede padecer, la investigación española, a causa de los recortes por la crisis? Sí. Sobre todo en el sector biotecnológico, que tiene mucha inercia. Entonces, si se ha llegado a tener un compuesto en fase 2 o en fase 3, si uno en ese momento corta la financiación, se pierde todo lo anterior. Quiere decir que es un destrozo formidable el cortar la financiación de un desarrollo clínico de un compuesto, al margen de que se pierden años de patente por ese corte. Y luego se llega tarde, ya sin protección de patente. No debería, digamos, sufrir recortes los desarrollos de compuestos farmacéuticos. Es tremendo. Le leo otra pregunta. Los datos recientemente publicados del Plan Profarma indican que la inversión en I+D
ha disminuido a la mitad respecto del año 2010. ¿Qué hace falta cambiar en el entorno español para fomentar la inversión en I+D por parte de las compañías farmacéuticas en España? Bueno, yo creo que estamos en lo que yo llamo la tormenta perfecta, en el que, por una parte, cada vez es más difícil la aprobación de fármacos. Eso hace que el tiempo de explotación de un fármaco bajo patente se reduzca y, por lo tanto, que el precio que las compañías ponen a ese fármaco innovador sea alto para recuperar la inversión. Eso hace que, con la crisis que hay, pues se pongan trabas, frenos a las aprobaciones, luego al precio, luego al reembolso, y luego en los países del sur de Europa además no pagan. Con lo cual, este sector tiene mucha inercia. Las cosas que estamos haciendo hoy, el resultado de ellas lo vamos a ver dentro de 15 o 20 años. Y yo pienso que dentro de 15 o 20 años vamos a tener un pinchazo muy grave por lo que estamos haciendo hoy, pero a nivel de todo el planeta, en el desarrollo de nuevas terapias que necesitamos para enfermedades que hoy todavía no tenemos resuelto su tratamiento. Porque, por ejemplo, datos de Pfizer. Pfizer dice que desde que descubre un fármaco hasta que lo pone en el mercado a ellos les cuesta 1.200 millones de dólares. Entonces, la pregunta que se pueden hacer los señores de Pfizer y de otras compañías farmacéuticas es: ¿dónde pongo yo 1.200 millones de dólares? ¿En el desarrollo de un fármaco nuevo o en la compra de una compañía de genéricos? Y ya se está dando el que muchas compañías deciden comprar las compañías de genéricos. Y si nos ponemos de aquí a 20 años y nuestra apuesta es por las compañías de genéricos, ¿quién va a ganar la carrera? Los chinos y los indios, seguro. Así que no soy muy optimista con lo que está pasando. Sin palabras nos deja usted. María Jesús Morala, de la Asociación Alzheimer, dice: ¿cómo va la investigación con el producto para Alzheimer? Bueno, tenemos también aquí lo hemos hecho diferente que el resto de las farmas. Para el tratamiento de Alzheimer, la mayoría de las farmas está tratando de actuar sobre el péptido beta-amiloide. Nosotros hemos adoptado esta estrategia. Nosotros estamos actuando sobre la proteína tau, que está... hay una tau buena y una tau mala, y cuando esta tau buena se convierte en tau mala, se forman unos ovillos dentro de las neuronas que llevan a la muerte de estas neuronas. Parece ser, por unas publicaciones recientes, que esa tau mala de estos ovillos resultantes de la muerte de una neurona son capaces de entrar en otra neurona y propagar así la enfermedad. Nosotros estamos actuando en el paso de la tau buena a la tau mala. Estamos actuando sobre la enzima GSK3, que es la principal responsable de convertir esa tau no fosforilada en tau fosforilada, que es la que da lugar a estos ovillos. Somos la... AstraZeneca también tenía, digamos, este abordaje, y las dos compañías entramos en clínica con nuestros compuestos. El de AstraZeneca se cayó por mucha toxicidad en fase 1 y el nuestro continuó y se ha hecho la fase 2, la fase 2A, en la que se ha visto
indicios de actividad, aunque solo con 30 pacientes, no es estadísticamente significativo. Y ahora estamos con un estudio en Europa con 300 pacientes que se está haciendo en Alemania, en Francia, en España, en Gran Bretaña y en Finlandia, y que esperamos los resultados a final de año. Estamos esperanzados, pero en la investigación, hasta que el resultado experimental no lo tenemos, no podemos cantar victoria. Pero bueno, de momento nosotros mantenemos todas las ilusiones en este compuesto. La última pregunta, y lamento no poder trasladarle más porque no hay tiempo. ¿Le hubiera ido mejor y más rápido al Yondelis si su empresa y usted no fueran españoles? Bueno, pues, si estuviéramos en California o en Massachusetts, posiblemente no lo sé. Pues muchas gracias, señora ministra, muchas gracias, profesor Fernández. Don Raimundo Pérez Hernández, director general de la Fundación Ramón Areces, va a despedir el acto. Muchas gracias, José Luis. Simplemente unas palabras de agradecimiento, en primer lugar, a la ministra, cuya fidelidad a este foro ya es proverbial, y un gran agradecimiento a José María Fernández Sousa, que es una auténtica historia española de éxito. Y barriendo para casa, como siempre, quisiera, para aquellos que estén interesados en este tema, anunciarles que precisamente con la Fundación Pfizer y con el Instituto Carlos III de Salud, el día 23 tendrá lugar en la Fundación un interesantísimo simposio sobre el papel de los investigadores ante los grandes retos de la innovación en salud. Muchas gracias.